A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Damos inicio a lo que es el estudio de la palabra de nuestro Dios. Esperamos en Dios que tenga de darse hoy el tiempo de podernos escuchar, de podernos sintonizar hoy en este día para que usted juntamente conmigo vayamos entendiendo más lo que es la palabra de nuestro Dios y ir conociendo las cosas que nos son importantes, cosas que nos son vitales hoy en estos tiempos difíciles. No queremos tampoco hacer a un lado el hecho de que estamos viviendo en tiempos donde se busca mucho la tranquilidad, se busca mucho la conformidad, se busca mucho estar siempre tratando de complacernos los unos a los otros, pero el tiempo no acredita para estarnos complaciendo, estarnos tolerando o estar tratando de traer alguna forma de que usted viva tranquilo. O sea, no podemos, ya no es tiempo de que nosotros busquemos la paz hablando así, lo que es la paz en el sentido espiritual y tampoco la tranquilidad. No se puede por cuestión de que lo que miramos que está a nuestro alrededor, esto nos muestra y nos indica que no se puede vivir ya con tranquilidad. El pueblo de Dios es un pueblo especial. El cristiano no es una secta, no es una religión, no es un grupo desligado o desconectado de los acontecimientos que prevalecen o acontecimientos que están alrededor del mundo. Todo lo que pasa a nuestro alrededor está conectado con la vida del cristiano verdadero, del cristiano que busca a Dios. En cuestión de historia, miramos que las muchas y diferentes acontecimientos que han pasado a través del tiempo, en muchas de esas ocasiones al pueblo de Dios se le ha sido culpado por ellas falsamente. Por ejemplo, miramos a los cristianos del primer siglo, cuando Nerón encendió Roma, le echó la culpa a los cristianos. Después también miramos que en el tiempo de la plaga, en los países de Europa, también al pueblo judío fue al que se le echó la culpa. Y así sucesivamente en el transcurso de la historia. Y para este tiempo, aún al pueblo judío se le ha acusado de ser el causante de los muchas destrucciones o situaciones que pasan en el mundo. Pero para nosotros, sea como cristianos, estamos conectados el uno con el otro, porque de una forma u otra se cumple lo establecido por el Señor, donde nos dice que y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces también nos dice que no os maravilléis si el mundo os aborrece, porque el mundo ya me aborreció a mí primero. Entonces, basado a esto de lo que está pasando en cuestión de las situaciones, no solamente por causa de la pandemia, que algunos nos damos cuenta de los efectos que ha ocasionado esta pandemia a nivel mundial, unos más, unos menos, pero nos es conveniente como pueblo de Dios que estemos despiertos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Comenzando aún con aquí nuestros vecinos países como lo es Canadá al norte y lo que es México al sur. En México hay muchas cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta, pero que están sucediendo, especialmente en aquellas ciudades que se encuentran entre las sierras o pueblos, que podríamos decir los pequeños pueblitos que se encuentran en diferentes localidades en los diferentes estados del país de México. Empezando con los estados del sur de México, que en el transcurso de
de la historia se han considerado como estados marginados o estados que los dejan o están más al olvido. Y han sido para ese tiempo presionados no solamente por el crimen organizado, sino también por el mismo gobierno. Y ahora que estamos en cuestión de pandemia, que viven al día por cuestión de que no hay lo que aquí podríamos nosotros tener, o sea, un sueldo que nos capacita para comprar alimentación y almacenarlo. En aquellos lugares no, lo regular estamos, o la gente está al día. Y estamos viendo entonces que eso ha provocado no solamente limitaciones en la alimentación, pero también ha provocado a frustración y aún también se está provocando, como precisamente hoy uno de los hermanos pastores que de hace mucho tiempo lo conocimos, que se encuentra ya en aquellos estados del sur de la República, pidiendo la oración porque él tiene cargos dentro del gobierno, supuestamente, pero a la misma vez está pidiendo la oración porque está al punto de un levantamiento de armas en contra del gobierno en aquellas localidades por causa de las presiones que ha puesto el gobierno en cuestión de querer controlar la pandemia del coronavirus, y ha puesto en presión a las pequeñas comunidades que venden sus productos en las ciudades más grandes y los han estado privando de hacer tal cosa. Entonces, ¿qué podríamos decir en Centroamérica también? Nicaragua, El Salvador, donde miramos y por cuestión de que tenemos hermanos también allá que nos comentan de que no se registran las cosas como se deben de registrar. No están las cosas como aparentemente se menciona solamente en el noticiero, solamente se dicen porciones de los acontecimientos, pero de los efectos destructivos que ha traído a las minorías muy poco se habla o no se dice nada. Entonces, esta pandemia nos ha estado trayendo muchísimas cosas destructivas, en las cuales nos es conveniente como pueblo de Dios que estemos nosotros conscientes de ellas. Aquí en el país de Estados Unidos no lo hemos resentido bastante porque aún algunos se han beneficiado y han tenido hasta de más. Los que conectan desempleo aún se les estuvo dando un dinero extra aparte de lo que normalmente se colecta en cuestión del desempleo. Otros han trabajado menos y se nos ha estado cubriendo el pago de las 40 horas por semana, el aumento del apoyo de los bancos de comida se han estado distribuyendo a una escala mayor, y así podemos estar viendo que aquí en el país todavía no hemos estado sintiendo efectos. Aún los bancos han tenido cierto tipo de negociación con el gobierno para que si usted no puede dar el pago de su casa, puede darlo solamente parcial, pagando solamente los intereses, y etcétera, etcétera. Entonces aquí todavía estamos en una situación que podríamos decirle confortable todavía, pero eso nos puede traer un cegamiento espiritual, nos puede traer una actitud de normalidad, que pensamos y creemos que todo alrededor del mundo está aquí como en el país de Estados Unidos, y no es así, porque aquí, aunque hemos estado privados de ciertas libertades, pero aquí hay libertades en las cuales eran solamente para complacer la carne, y también, claro, están siendo privados de reunirnos en las congregaciones como iglesias, aquí especialmente en el estado de California o en partes del estado de California, porque en otros estados de California no están las mismas reglas que se aplican aquí, por causa de que hay más riesgo de contagio en estas zonas que en otros estados. Pero siendo privados de reunirnos, de congregarnos, esto también ha traído consecuencias graves, consecuencias fatales, hablando espiritualmente, donde no continuamente estamos nosotros recibiendo
noticias de una forma u otra por llamadas telefónicas y comentarios de aquellos nuestros hermanos, aún pastores, que han descuidado su responsabilidad y han dejado el rebaño que divague en sí mismos, sin haber un sentido de preocupación, ni haber un sentido de oración continua por el pueblo en el cual Dios lo puso como pastor. Y esto ha ocasionado una frialdad espiritual en aquellos también pastores que tuvieron de sostenerse por medio de las ofrendas de sus respectivos congregantes. Al ya no reunirse, ya no está el apoyo económico y por lo tanto el líder que por años dependió de la congregación ahora se encuentra en el limbo de no poder sostenerse ni a él ni a su familia. Y esto ha caído también en un descontento y un cierto tipo de resentimiento en contra de su propia congregación. Y esto ha ocasionado aún que tengan de dejar la responsabilidad de atender a sus hermanos y tener que buscar una fuente de ingreso para sustento de su familia. Pero también miramos la actitud negligente y descuidada de los hermanos en la fe también que han descuidado su relación con Dios, que tal vez si se vuelven a abrir las iglesias aquí en California en algunos días por delante, vamos a tener que lidiar, tal vez los pastores fieles y firmes, lidiar con un cristianismo frívolo, un cristianismo mediocre, un cristianismo que solamente busca las complacencias, y eso no nos ayuda, porque eso podemos mirarlo como que es fruto de lo que se instruyó, de lo que se cultivó en el transcurso de las décadas, el transcurso de los años. Esa actitud y comportamiento mediocre que estuvo reinando entre las congregaciones, que estuvo haciendo el principal enfoque de los instructores, el hablar y ministrar para traer complacencia al pueblo de Dios, para que el pueblo se sienta bien, para que el pueblo tenga como alguien me comentó diciendo que la congregación es para que el pueblo se sienta protegido, la congregación es para que el pueblo se sienta seguro, y lamentablemente tiene su pro y su contra, porque sí, la congregación es donde la unción de Dios viene y restaura al dolido, fortalece al debilitado y levanta al caído. Pero también cuando el instructor solamente está enfocado en tratar de que el pueblo oiga solamente el mensaje para que lo haga sentir bien, le dé complacencia a su propia carne, entonces no crea o no se forma una madurez espiritual en el hijo o la hija de Dios. Y cuando vienen situaciones como las que estamos presentando, entonces empieza a notar y a empezar a manifestarse la debilidad espiritual que existía en aquel hombre o en aquella mujer, la debilidad espiritual que había en aquel joven. Y dos cosas: o no estuvo la instrucción sólida a tiempo, o tal vez ese joven o esos hermanos nunca en sí en realidad estuvieron en Cristo Jesús, siempre estuvieron más bien en la carne, y esto ocasiona lo que estamos viendo hoy a nuestro alrededor, una caída de un holocausto espantoso espiritual, porque han estado menguando a una velocidad increíble del pueblo de Dios que ha estado cayendo, y lamentablemente y triste es que son pocos los que se están levantando, están despertando, están tomando en serio esta situación que prevalece, y se han dedicado a buscar a Dios con temor y temblor, con urgencia, buscar a Dios con urgencia, acelerar su intensidad, acelerar su comportamiento. Pero no es así, sino en su mayoría no está ocasionando esto. Y lo único que podemos decir es que
Dios nos ayude para que nosotros podamos entender de que si no despertamos nosotros en este tiempo, Dios, como lo ha hecho en el transcurso de la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío, Dios va a traer azote. Dios va a traer un despertamiento espiritual fuerte en los últimos tiempos, tiempos de su venida. ¿Para qué? Para que el pueblo despierte. Para el pueblo que ha estado especialmente en estas partes del mundo adormecido y siguiendo más bien las cosas que no tienen sentido. Porque podemos mirar nuestros hermanos que se encuentran en otros países del mundo, donde en Sudán, en donde está la persecución continua, en los países que son privados, como lo es Corea del Norte, que los hermanos en sus corazones y en sus mentes es una realidad de que ser cristiano y traer una Biblia en sus manos es una sentencia de muerte. Pero para ellos es una realidad. ¿Por qué? Porque está en sus mentes y en sus corazones, así como el Señor Jesús tuvo de venir y llevar a cabo su ministerio de los 3 años y medio, y no fue complaciente, hablando en cuestión de la carne, de lo que por lo regular se enseña y se instruye, la complacencia. El Señor vino ministrando el mensaje del arrepentimiento, y esto ciertamente ocasionó un disgusto entre las masas, especialmente entre los dirigentes religiosos de aquellos tiempos, entre el pueblo de Israel, como lo fueron los escribas, los fariseos y los saduceos. Y a la misma vez también a su tiempo se manifestó entre el populacho el descontento de la administración del Señor Jesús, al grado de que el mismo Señor mencionaba en un sentido no buscando su complacencia. Cuando un joven le preguntó y le dijo: Maestro, ¿dónde moras para que yo te siga? El Señor no le habló de nada complaciente, le dijo más bien: mira, las zorras tienen sus cuevas y los pájaros sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y así el Señor siguió ministrando. Entonces, nuestros hermanos que están en aquellos países donde hay persecución tienen claro en sus mentes que el Señor Jesús vino y padeció el justo por los injustos. Ellos están conscientes que fue a la cruz del Calvario, que el mundo lo aborrecía, y también están conscientes de que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, como lo mencionó el apóstol Pablo. Y están conscientes del testimonio de los discípulos, están conscientes del apedreamiento de Esteban, están conscientes de Jacob, fue pasado a cuchillo por Herodes. También están conscientes en la historia de la muerte de Pablo, dándole cortado la cabeza, de Pedro, de haber sido crucificado con la cabeza hacia abajo. Están también conscientes de la historia que menciona que aún Tomás tuvo de morir en Etiopía, etcétera. Entonces cada uno de ellos en aquellas partes, en sus mentes está claro, está conscientes de que ser discípulo del Señor Jesús no es buscar complacencias aquí. Ser discípulo del Señor Jesús es presenciar el azote y el desprecio del mundo. Ser cristiano, ciertamente aquí hay un gozo y una satisfacción, pero ese gozo y esa satisfacción está en la conciencia, porque tenemos una esperanza, tenemos una ilusión maravillosa, una esperanza, y esa esperanza no avergüenza, esa esperanza nos da vida. Entonces aquí vivimos como Pablo menciona, o más bien Tito menciona, diciéndonos que ahora aquí nosotros vivimos esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro. Es lo que vivimos aquí esperando. Pero mientras esperamos, tenemos que ir aguantando y soportando aquellas cosas que aquí no son de nuestro agrado. O sea, traen tristeza, traen dolor, traen aflicción, o traen no solamente
por las gentes que no amamos o no conocemos, sino aún por el mismo círculo de la familia. Podemos traer nosotros el desprecio y el aborrecimiento entre ellos por ser cristianos. Pero entonces decía que la importancia de estar despiertos lo que está a nuestro alrededor. La importancia de no ignorar lo que está afuera de nuestra cajita, por cuestión de que si estamos solamente enfocados en yo, mi congregación y mis hermanos en la fe, o sea, y mi familia, ciertamente nos va a llegar el Señor como ladrón. ¿Por qué? Porque nos va a encontrar descuidados. Así es como nos menciona el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, cuando habla de la venida del Señor Jesús, de que tenemos nosotros que estar despiertos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. No va a venir como viene, no viene a robar, sino más bien viene a la hora que tú no lo esperas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no vas a saber la hora? Porque estás buscando más bien complacencias. Estás buscando más bien cómo estar en paz. Estás buscando cómo tener felicidad. Estás buscando cómo estar tranquilo. Pero no estás buscando en sí el rostro de nuestro Dios. No estás buscando la unción de Dios. Y ese es uno de los artimañas de Satanás, del Dios de este siglo, usando aún a sus líderes con nombres de pastores y ministros, que aún usando la misma palabra de nuestro Dios, han instruido al pueblo de Dios a que busque la sanidad, a que busque la sanidad en Cristo, que busque su trabajo en Cristo, que si tiene problemas en la familia, encuentre la solución en Cristo, y solamente van al Señor Jesús para buscar solamente comodidades y cosas placenteras, pero no van a Cristo Jesús por amor a Él. No van al Cristo Jesús, al Dios maravilloso, al Dios de la gloria. No van y lo buscan a Él, a nuestro Señor Jesús, en arrepentimiento. No nos acercamos a Él con arrepentimiento, no, sino que se acercan a Él porque son instruidos. Y el pastor continuamente usa esas expresiones. Usted, hermano, clame a Dios. Si tiene un problema, al perverso, al adúltero, adúltera, al fornicario, al ladrón, al maldiciente, al rebelde, al soberbio, le dice, está enfermo, le dice, usted busque a Dios para que lo sane. No, usted arrepiéntase, busque a Dios en arrepentimiento, para si quizá el Señor le dé su sanidad. Pero no, hablar del arrepentimiento, se va a enojar el penitente, se va a enojar el hombre, la hermana, el hermano. Y pero prefiero mejor no hablarle, no decirle, para que se hagan otros, si tengo 20, para que se hagan 21 en mi congregación. Para que si son 10, ahora ya tengamos 15. No, eso no es. Esos son esos que ministran de esa manera, pastores engañados y turbados por el Dios de este siglo, que les interesa más bien tener números en vez de que el pueblo se arrepienta y entregue su corazón de a de veras al Señor Jesús. Pero no se les va a hablar de eso. ¿Por qué? Porque a quién le gusta que le digan que se arrepiente. Si usted le dice al adúltero, deja de estar de sucio, de cochino, se le va a enojar. Si usted le dice a la mujer, para de estar actuando en esa manera desagradable, se le va a enojar. Dile al joven rebelde que pare su actitud y se va a enojar. Entonces mejor se trata de evadir y no llamarles la atención. Pero la palabra de nuestro Dios va a traer juicio a sus líderes, a sus pastores, por no estar hablando a tiempo y fuera de tiempo, a estar evadiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios solamente para ellos mismos a autosatisfacerse con ser aceptados por el perverso, y se olvidan de que el que debemos nosotros de anunciar para que el penitente, el perverso, acepte, no es a nosotros, no que nosotros le caigamos bien, no para que nosotros no nos desprecien, sino para que acepten
al autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo nuestro Señor y Dios. Ese debe de ser el enfoque de cada uno de los dispensadores. Hablar del Señor Jesús, que se arrepientan, el mensaje del arrepentimiento. Pero seguimos viendo precisamente esa actitud y negligente en estos tiempos de crisis, que aún se sigue anunciando de buscar a Dios, allegarse a Dios solamente para complacencias, solamente para que te vaya bien, solamente para que estés tranquilo, y no se busca a Dios en un corazón de arrepentimiento, ya en el arrepentimiento, y que vaya entonces produciendo a nosotros frutos dignos de arrepentimiento, para que a la vez de ello vaya también provocando en nuestro corazón amor y pasión a nuestro Dios. Pero lamentablemente, vuelvo a decir, eso no se ha estado mirando. Entonces, ¿qué podríamos decir ya al fin de esto? Que no nos descuidemos. El que piensa estar firmes, mire, no caiga. Y el que ha caído, levántese en el nombre del Señor Jesús. Que podamos reaccionar a tiempo y que no busque las complacencias de aquí. ¿Por qué? Porque ya vienen días tristes, vienen días de dolor, vienen días amargos. El pueblo por lo regular no lo cree, porque espera el pueblo cristiano desaparecerse y irse en un rapto antes de que venga gran tribulación. Todo lo que tiene que hacer mi hermano es abra sus ojos y mire la tribulación que están pasando y que han pasado nuestros hermanos en la India, que aún han sido quemados vivos por su fe. Nuestros hermanos que tuvieron que experimentar el azote por el grupo terrorista del ISIS en el Medio Oriente, que aún sepultaron vivos a nuestros hermanos en la fe, y aún quedaron registrados que varios fueron crucificados. Miremos nosotros la situación de nuestros hermanos en Corea del Norte, sometidos a trabajos forzados, aún hasta perder sus vidas, y aún alguien espera más tribulación. Óyame, ese es un mensaje originado en el mismo infierno. Abra sus ojos, mi hermano, mi hermana, en la fe, y crea que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Si no eres atribulado físicamente, emocional y moral y espiritualmente, somos afligidos porque queremos agradar al autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo nuestro Señor y Dios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.